Se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos venidos de Jerusalén, los cuales le dijeron: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los antepasados? San Jerónimo, comentando esta parte del Evangelio, dice: es de admirar la necedad de los fariseos y de los escribas. Arguyen al Hijo de Dios, ¿por qué no sirve a los preceptos y tradiciones de los hombres? En estos tiempos calamitosos que por providencia de Dios nos han tocado vivir, vemos, no sin mucho dolor realmente, que no pocos, aún dentro de las filas de los que tratan, o al menos así dicen, de conservar la fe incontaminada de la Iglesia Católica, tal cual como fue fundada por el Señor Jesús, contra los errores del modernismo, que bajo el nombre de conservar la tradición de la Iglesia caen en el grosero error que ya en la época de nuestro Señor cayeron los escribas y fariseos. La Iglesia Católica es de fundación divina, es una, es santa, es católica y es apostólica, es inquebrantable, es indefectible, es infalible, es en su esencia indisminuible, ya que en el número de fieles puede aumentar o disminuir, pero en su esencia no puede disminuir. La Iglesia es divina porque su fundador es el Señor Jesús, Dios hombre, y es su cuerpo místico. Es indefectible en cuanto que no puede tener defecto, porque es inmaculada en la fe y en la moral, sin que eso signifique que, desgraciadamente, haya muchos de sus miembros y mismo de sus ministros que no sean del todo buenos o aún que sean indignos. Es infalible, porque así como no puede tener defecto, tampoco puede enseñar el error en fe y en costumbres. Y esta infalibilidad en la Iglesia la posee de manera suma e irrenunciable el sumo pontífice, que es el verdadero vicario de Cristo, o en otras palabras, el que hace las veces de Él. Estos puntos deben de ser de conocimiento esencial para todos los fieles de la Iglesia Católica, porque su desconocimiento trae gravísimos peligros para la integridad de la fe. En nuestros días vemos que no pocos que están en contra de los groseros errores del modernismo del Concilio Vaticano II caen en no menos importante error, que es el desconocimiento de la esencia misma de la Iglesia, que acabamos de describir. Defienden la validez y legitimidad de los papas, entre comillas, promotores del modernismo, pero no les obedecen. Y aún dentro de la estructura que ellos piensan que es la Iglesia, cometen errores gravísimos, como por ejemplo lo es la consagración episcopal sin mandato apostólico y aún en contra de la voluntad explícita de aquel al cual ellos reconocen como romano pontífice. Como otrora los fariseos del Evangelio citado defienden la tradición en contra de la verdadera tradición. Defienden las tradiciones de los antiguos en contra de la verdadera tradición y de la misma ley de Dios. Con respecto a esto, me gustaría poner una anécdota que sucedió durante el transcurso del Concilio Vaticano el primero, el único verdadero, bajo Pío IX, en la que se cuenta que un cardenal se llenaba la boca de argumentos en contra de las decisiones que se habían de tomar, defendiendo supuestamente la tradición, entre comillas, de la Iglesia, al cual el Papa Pío IX se dirigió y le argumentó diciéndole más o menos
las siguientes palabras: Excelencia, yo soy la tradición. Yo soy la tradición de la Iglesia. El Papa es la tradición de la Iglesia. Es cierto, porque ¿en qué parte de la doctrina, magisterio y tradición de la Iglesia se apoyan estos su posición de reconocer la autoridad de un sumo pontífice y resistirle en franca desobediencia las órdenes que emanan de su reconocida autoridad? ¿O en qué parte de la historia de la Iglesia podemos encontrar una congregación o una comunidad o aún una persona en particular que sea ejemplar y santa por oponerse al sumo pontífice? Por defender la tradición, entre comillas, contrarían la verdadera tradición de la Iglesia. En el canon 1556 se lee: la primera sede por nadie puede ser juzgada. Este es el canon de derecho canónico, es la ley de la Iglesia. La primera sede no puede por nadie ser juzgada. Pero es evidente que todos estos que se llaman a sí mismos defensores de la tradición de la Iglesia juzgan al que dicen ser el Papa, por lo tanto van en contra de la tradición de la Iglesia. El sumo pontífice es el vicario de Cristo, el que hace las veces de él, el verdadero sucesor de San Pedro, que obtiene en su elección válida y su libre aceptación del cargo todas las prerrogativas del sumo pontificado. Eso lo dice el Papa Pío XII en la Vacantis Apostolicae Sedis del 8 de diciembre del 1945. Por lo tanto, desde ese momento, de manera irrenunciable y mientras dure su pontificado, es infalible en cuestiones de fe y costumbre, tanto en su magisterio extraordinario como en su magisterio ordinario universal, como lo dice el Código de Derecho Canónico en su canon 1323. A él se le debe obediencia, de tal manera que el que rehúsa someterse al romano pontífice o se niega a comunicar con los miembros de la Iglesia que le están sometidos es cismático. Es otro canon del derecho canónico, canon 1325. Es evidente que si la jerarquía de la Iglesia del Concilio Vaticano II es válida y legítima, el católico debe someterse a ella y obedecer las disposiciones que de ella emanan. También es evidente que la Iglesia del Concilio Vaticano II contiene errores que contrarían la doctrina de la Iglesia católica de manera clara y contundente. Debemos preguntarnos si la Iglesia del Concilio Vaticano II y su jerarquía es la Iglesia católica o no. Si puede la Iglesia, fundada por nuestro Señor Jesucristo, enseñar el error o no. Si puede el sumo pontífice errar en cuestiones de fe y costumbre o no. La respuesta ya la sabemos, es clara y contundente. No puede ser. Entonces el razonamiento es muy sencillo, muy simple y muy claro. El Papa no puede errar en fe y costumbres, pero los papas, entre comillas, del Concilio Vaticano II erraron, luego los papas, entre comillas, del Concilio Vaticano II no son papas. Cuando se nos acusa a nosotros de no obedecer al Papa, de no amar al sumo pontificado, debemos contestar que es todo lo contrario, que es precisamente por obediencia a los verdaderos papas, por amor al sumo pontificado y verdadera devoción al sumo pontífice, que debemos rechazar a los impostores desde el Vaticano II, que están
de alguna manera, ocupando un lugar que no les pertenece. De hecho, algo que debe destacarnos y ser el motivo de nuestras luchas como verdaderos católicos es la defensa de los papas verdaderos, de los auténticos papas de la Iglesia Católica hasta la muerte de su santidad Pío XII, de su magisterio y de su disciplina, pues todo eso comprende la verdad católica y su verdadera tradición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.